Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo análisis de un jugador de esos más o menos desconocido, que no ha sonado en ningún medio para el Real Madrid, pero que por características, por nivel de forma, por estatus, llamémosle X o sumemos todos estos elementos, considero que son jugadores interesantes para el Real Madrid. En su momento, por ejemplo, y ahora vais a ver que tiene sentido, os hablé de Isaiah Cordinier, jugador de Nanterre de la Liga Francesa. Pues bien, hoy también, en este vídeo, os voy a hablar de otro jugador de la Liga Francesa que ha sido uno de los hombres importantes de la Liga Gala y sobre todo de la segunda máxima competición continental. Estamos hablando de Rob Gray, jugador actualmente del AS Mónaco, que además lo hemos podido ver jugar frente a bastantes equipos de la Liga Endesa, como por ejemplo Unicaja y Juventud de Badalona. Un Mónaco que ha hecho un baloncesto bastante interesante, con jugadores a nivel individual bastante bueno, como por ejemplo, hablamos de Dibos, de Marcos Knight o del propio Matías Lesor, pero con el que me quedo a nivel técnico es con Rob Gray, que es un tipo que se le van los puntos de las manos, puede anotar muchísimo, que tiene muchísima capacidad física que no pudo demostrar de alguna manera para llamar la atención de cara a la NBA desde Houston, criado en Houston a nivel baloncestístico, dejando buenos guarismos y dejando grandes partidos, al igual que en esta Eurocup. Y la verdad es que creo que sí que tiene características interesantes para el Real Madrid de cara al futuro, porque estamos hablando de que es un jugador todavía joven y que puede hacer muchas cosas en Europa. Es un jugador que tiene un manejo de balón de los que yo he visto últimamente de los mejores. Es verdad que, como os digo, no es muy llamativo porque no está en la Euroliga, no suena en el primer foco mediático del viejo continente, pero de igual manera Rob Gray es de esos bases eléctricos que en el 1 para 1 y en el 2 para 2 es tremendamente desequilibrante, tiene un grandísimo, o a lo mejor no es un tirador puro, pero sí que estaría cerca del concepto tirador puro, porque tira con muchísima celeridad y con muchísima facilidad, y es de los que no se arruga ante la adversidad, anotando puntos claves y se ajusta a aquel perfil de, digamos, el creador desde la individualidad, porque no es un jugador que yo considere asistente, aunque asiste, evidentemente, pero, por ejemplo, hablamos de un jugador diferente, pero que se le parece en algunos aspectos. Thierry Henry, jugador más fuerte físicamente, pero Thierry Henry no es un, digamos, base puro, clásico, pero da muchas asistencias desde la velocidad, desde el cambio de ritmo, desde la lectura del espacio y desde la agresividad ofensiva. Eso es Rob Gray también, es ese tipo de jugador que puede facilitar la vida a sus compañeros generando de manera natural muchísimos espacios. Así que estamos ante un tipo nacido en el año 94 que todavía, pues en este periodo de edad, está en ese periodo de madurez, de consolidación de juego. No es un gran defensor, aunque tiene unas manos rápidas, pero es verdad que es del club de los que se deja llevar en muchos instantes. No es un Valladar, no es un líder defensivo, pero es que en ataque te da tanto que compensa, al menos desde mi punto de vista. Por ejemplo, también yo lo comparo con un base que se acaba de hacer oficial hace poquito, en sus mejores tiempos hablamos de Gudelok, que lo conocimos todos hace años, de un base norteamericano que en Euroliga destacó mucho, de esos jugadores que en cuanto al crossover te rompe, sin más. Es decir, no tienes posibilidades reales de defenderle. Y ese Gray, digamos, actual que estamos viendo es ese combo war con, digamos, cuerpo de base, alma de escolta, de alguna manera, con clara vocación anotadora y que, lo dicho, la cuestión es verle en un equipo más grande, pero yo que sé, a lo mejor en el Real Madrid del futuro nos cabe un Rob Gray, nos cabe un jugador así. En principio todo hace indicar que el Madrid va a fichar a Nigel Williams-Goss, a Thomas Heurtel, que tiene a Carlos Alocen. Digamos que el puesto de base está bastante ocupado, aunque ninguno de estos nombres a lo mejor se termina de cerrar por distintas cuestiones, pero lo normal es que se cierren. Y a mí me gusta dejar estas pildoritas de nombres interesantes a mi juicio. Y como digo, y he dicho al principio del vídeo, no son jugadores que han sonado para el Real Madrid, repito y reitero, como hice con Osetowski o con Isaiah Cordinier, son jugadores que están destacando, que están despuntando y que por nivel físico, por calidad, por talento, por demarcación, por distintos elementos, creo que encajarían en las necesidades a medio plazo o a corto o a largo plazo del Real Madrid de básquet. Muy atentos a este jugador, que la ha reventado el NCAA, que en el March Madness de hace 3 años parece ser, yo esta cuestión no tenía constancia, pero también fue un nombre muy destacado, pero yo sobre todo, a mí lo que me comentan es
en relación a este año ha estado bestial. He estado enchufándome bastante información con respecto a Rob Gray y la verdad es que es de esos bases norteamericanos o de esos anotadores compulsivos americanos que podrían entrar dentro de un perfil importante para la Euroliga. Y obviamente, si hablamos perfil importante para un equipo de Euroliga, pues lógicamente el Real Madrid debería estar atento a este perfil de jugador con un talento tan sumamente diferencial.